A las 23:14 del 22 de mayo de 2026, un operador ucraniano de drones confirma el último ping de su formación. En los próximos 94 minutos, 16 Lutyi cruzarían el Mar Negro para golpear la terminal petrolera más grande de la costa rusa, solo para desencadenar la respuesta más devastadora que Rusia había lanzado sobre Kiev en toda la guerra, y obligar a Putin a responder con el Oreshnik, un misil hipersónico que viaja como un meteorito y que ningún sistema de defensa aérea en el mundo puede detener. 16 drones Lutyi ya están en el aire, cruzando el Mar Negro a 430 kilómetros de la terminal petrolera Sheshkaris. Lo que no sabe el operador ucraniano es que en Novorossiysk, un operador ruso de defensa aérea lleva 3 minutos sospechando de un contacto en su radar que no termina de cuadrar. La terminal de Sheshkaris no aparece en los noticieros, no tiene cara, no tiene portavoz, pero tiene tuberías, tiene tanques de almacenamiento, tiene brazos de carga que llenan buques cisterna cada 72 horas con el petróleo que paga los misiles que caen sobre Ucrania. Es la caja registradora de la guerra, y esta noche, a 430 kilómetros al noroeste, alguien decidió ir directo a destruir el cajero. La formación de drones Lutyi cruza el Mar Negro a 12 metros sobre las olas. El radar de Novorossiysk está activo, procesa, confirma. El problema es que 12 metros sobre el agua los drones no generan una señal limpia, generan ruido, y el sistema los acepta como parte del paisaje. Es como hacer un pedido por Uber Eats cuando el restaurante ya cerró. El sistema lo procesa, lo acepta y nadie en cocina se mueve porque nadie está mirando la pantalla. 17 drones, 3 oleadas, 8 minutos de separación entre grupos. El primer grupo cruza la costa rusa a la 1:38, a 38 kilómetros de Sheshkaris, a 200 kilómetros por hora, con 25 kilos de carga en el morro y nadie en tierra que sepa todavía que están ahí. Y cuando por fin las baterías antiaéreas de Novorossiysk detectan a los drones 20 segundos después, ya es demasiado tarde. A 200 kilómetros por hora solo tienen 11 minutos. 11 minutos para interceptar una formación que ya está sobre tierra rusa, volando bajo, mezclada con señuelos, en 3 oleadas escalonadas. Es como intentar atrapar moscas en una habitación oscura con una linterna. Puedes golpear algunas, pero no todas. Lo que el equipo de planificación ucraniano no sabía es que esa noche había algo más esperando en el puerto. Atracada a 2.3 kilómetros de Sheshkaris estaba la fragata Admiral Esen, Proyecto 1135-6R, misiles Calibre, sistema antiaéreo Steel 1, cañón de 100 milímetros, no un simple barco de patrulla, una plataforma de combate completa. A la 1:49 los drones entran al puerto. Y ahí está, atracada a 2.3 kilómetros de Sheshkaris, con los motores apagados y las luces de posición encendidas como si fuera una noche cualquiera. La fragata Admiral Esen, Proyecto 1135-6R, una plataforma de combate completa de misiles Calibre, a bordo, que ningún satélite ucraniano había marcado en esa posición en los días previos. El equipo de planificación ucraniano construyó esta operación sobre imágenes de 5 días de antigüedad. 5 días en los que la Esen cambió de posición. La fragata tiene un sistema antiaéreo Steel 1, alcance de 50 kilómetros, 4 objetivos simultáneos. Es como tener 4 francotiradores mirando en distintas direcciones al mismo tiempo. No importa desde dónde vengas, uno de ellos te está apuntando. Y a diferencia de las baterías en tierra que llevan 11 minutos persiguiendo señuelos, la Esen tiene los ojos fijos en el puerto desde que sonó la primera alarma. 2 Lutyi son impactados por la fragata y caen en 40 segundos. El operador ruso del Steel 1 a bordo de la Esen los está viendo desaparecer de su pantalla uno por uno. Manos sobre los controles, respiración contenida. 2 de 2. Cree que lo tiene bajo control, pero no lo tiene. Los que quedan se dividen sin previo aviso. Una parte de la formación vira hacia Sheshkaris, el resto sigue recto hacia la base naval. El operador intenta reasignar objetivos, pero el sistema necesita 8 segundos para reconfigurar. 8 segundos a 200 kilómetros por hora son 444 metros de distancia ganada. La física no negocia. A la 1:52 el primer Lutyi impacta en la cubierta de la Esen. No es una explosión de película, es un fogonazo blanco, metal contra metal. Y luego humo negro saliendo por vapor mientras la tripulación corre a las estaciones de control de daños con el sonido de las alarmas llenando cada pasillo del barco. En Kiev, el comandante Magiev Brovdi está mirando el feed en tiempo real en una pantalla. No dice nada. Espera. 30 segundos después, el segundo impacto sacude los tanques de Sheshkaris. Ese sí se ve desde 15 kilómetros.
Rusia dirá que fueron restos de drones interceptados los que cayeron sobre la terminal. Ucrania dirá impacto directo. Lo que nadie discute es el incendio que los satélites comerciales registraron a las 2:11 y que los equipos de emergencia tardaron 40 minutos en apagar. A 1800 kilómetros al norte, en una sala sin ventanas del Ministerio de Defensa ruso, alguien acaba de ver el mismo incendio que vio el mundo entero al amanecer. La diferencia es que él no está viendo las llamas, está viendo la lista de objetivos destruidos. La sala se queda en silencio, pero saben que tienen 24 horas para responder. La decisión no tarda. La noche del 24 de mayo, Rusia lanzó el ataque más coordinado en términos de variedad de sistemas que ha ejecutado en todo el conflicto. No es un bombardeo masivo de drones baratos, es un mensaje con 4 firmas distintas: Oreshnik, Iskander, Kinzhal y Zircon. 4 sistemas en una sola noche apuntando a Kiev y otras regiones ucranianas. Verás, esto no es casualidad. Cada arma en esa lista dice algo diferente. El Iskander es el caballo de batalla, un misil balístico táctico con 500 kilómetros de alcance y precisión de metros. Lleva 2 décadas en servicio y Rusia lo usa porque funciona. Es el martillo que sacas cuando necesitas clavar un clavo sin drama. El Kinzhal es otro asunto, lanzado desde un MiG-31 a 20 kilómetros de altura, hipersónico, diseñado para que los sistemas de defensa aérea no tengan tiempo de procesar lo que acaba de aparecer en su radar. Es como recibir una multa de tránsito por correo 3 semanas después del accidente. Para cuando lo ves, el problema ya pasó. Y después está el Oreshnik. El Oreshnik es el arma que Moscú muestra cuando quiere que el otro lado recuerde que existe una segunda conversación posible. Misil balístico de alcance intermedio, capaz de cargar ojivas convencionales o no convencionales. Así es, eso significa nucleares. Pero Rusia no aclara cuál lleva cada noche. Esa ambigüedad no es un descuido, es el punto. 600 drones de ataque, 90 misiles, todo en el aire al mismo tiempo. En Kiev, la Fuerza Aérea Ucraniana activa cada interceptor disponible. Lo que viene es el turno de Ucrania de hacer la misma matemática que hizo el capitán del Admiral Sen la noche anterior. Recursos contados, objetivos entrantes y la física que no negocia con ninguno de los dos. A las 2:17 del 24 de mayo, las sirenas antiaéreas de Kiev llevan 4 minutos sonando y los operadores de defensa aérea ucraniana ya saben que esta noche es diferente. No por el volumen, por la mezcla. 600 drones de ataque en el aire al mismo tiempo, 90 misiles detrás, todos desde direcciones distintas, a velocidades distintas, a alturas distintas. Un operador en una batería Patriot al oeste de Kiev tiene en su pantalla contactos que se mueven a 180 km por hora y contactos que se mueven a Mach 10. El mismo interceptor no sirve para los dos. Es como intentar usar el mismo extintor para apagar un cigarro y un motor de avión. Técnicamente ambos son fuego, pero ahí termina el parecido. Verás, Rusia no lanzó 4 sistemas distintos porque tuviera 4 problemas distintos que resolver. Los lanzó porque cada sistema obliga a Ucrania a tomar una decisión diferente con recursos que no alcanzan para todo. El Iskander entra primero y los operadores ucranianos ya saben qué hacer con él. Llevan 2 años interceptándolo. Lo que no saben es cuántos vienen detrás. Detrás del Iskander llega el Kinzhal, y ahí el protocolo cambia completamente. Otro tipo de intercepción, otro sistema, otro operador. Y detrás del Kinzhal, el Zircon. Normalmente un arma naval. Su presencia esa noche sobre tierra ucraniana no es un accidente. Es la señal de que Rusia disparó desde una plataforma que Ucrania no tenía marcada en el mapa esa noche. 3 sistemas, 3 protocolos distintos, un solo turno de operadores que llevan horas despiertos y que tienen que cambiar de modo mental cada vez que aparece un contacto nuevo en pantalla. Es como pedirle al mismo médico que opere, haga una radiografía y atienda urgencias al mismo tiempo, con el quirófano lleno y sin anestesiólogo. Los operadores ucranianos están sudando, no metafóricamente, literalmente. A las 2 de la madrugada llevan horas en turno y tienen que decidir en segundos qué interceptan y qué dejan pasar, porque los interceptores también se acaban. Cada Patriot que disparan contra un dron barato es un Patriot que no tienen para el misil caro que viene detrás. Es la misma matemática que hizo el capitán de la Admiral Sen 2 noches antes con sus últimos 2 interceptores, pero multiplicada por 100 y sobre una ciudad de 3 millones de personas. La Fuerza Aérea Ucraniana destruye 549 drones, neutraliza 55 misiles. Los números suenan bien hasta que haces la resta. 600 menos 549, 90 menos 55.
51 drones sin interceptar, 35 misiles que siguieron volando. En los barrios al este de Kiev, el sonido que llega primero no es la explosión, es el aire desplazado, un golpe seco que revienta las ventanas hacia adentro antes de que nadie haya procesado qué pasó. Edificios de apartamentos, escuelas, un mercado con los puestos todavía montados de la tarde anterior. Rusia dirá que atacó instalaciones militares y complejos de producción industrial. AP reportará los edificios residenciales con los techos hundidos. Ambas versiones son válidas, eso también es parte de la propaganda de guerra. Pero el problema más grande de esa noche no era lo que ya había impactado, era lo que todavía estaba en el aire. Y el Oreshnik aún no había llegado. A las 3:47 del 24 de mayo, el Oreshnik sale de Kapustin Yar. Kapustin Yar está en la región de Astrakhan, en el sur de Rusia. Es un polígono de pruebas con 80 años de historia. El lugar donde la Unión Soviética probó sus primeros misiles balísticos en 1947. Lo que despegó de ahí esa madrugada no era un simple experimento, era el mensaje principal de la noche. El RS-26 Rubesh, mejor conocido como Oreshnik por todos, es un misil balístico de alcance intermedio con capacidad para cargar múltiples ojivas independientes que se separan en la fase terminal y golpean objetivos distintos en un radio de varios kilómetros. Putin lo describió en 2024 con una sola frase: viaja como un meteorito y no hay sistema de defensa aérea en el mundo que lo detenga. Y eso no es exactamente propaganda, es física. A Mach 10, en la fase de reentrada, el plasma que envuelve la ojiva corta cualquier señal de radar. Es invisible no porque use tecnología furtiva, sino porque se mueve tan rápido que el radar no tiene tiempo de procesar lo que acaba de ver. Es el arma que llegas a usar cuando quieres que el otro bando recuerde quién realmente lleva el mando. En Kiev, miles de personas llevan horas apiñadas en los andenes con mantas, teléfonos con poca batería y niños dormidos sobre mochilas. El sonido de las explosiones llega amortiguado a través de los túneles. Un golpe sordo cada pocos minutos que hace que la gente levante los ojos al techo como si pudiera ver a través del concreto. Llevan así desde las 2. A las 3:54, el Oreshnik separa sus ojivas a 50 kilómetros de altitud. Las cabezas de reentrada se dispersan en abanico y golpean una zona industrial de Vila Tserkva. Una secuencia de impactos que los testigos describen como una serie de explosiones rápidas, una detrás de otra, el suelo temblando en pulsos. Los cráteres que encuentran los investigadores ucranianos al amanecer miden 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. En el perímetro inmediato, una cooperativa de garajes queda particularmente destruida. No hay bajas. El área era industrial, vacía a esa hora. Pero lo que los investigadores ucranianos encuentran dentro de los cráteres es lo que va a definir el resto de la semana. No hay explosivos, no hay metralla, no hay residuos de carga útil convencional. El Oreshnik llegó cargado con simuladores inertes, bloques de metal y concreto, sin capacidad destructiva real, la misma configuración que Ucrania identificó en los dos usos anteriores del sistema, en Dnipro en noviembre de 2024 y en Lviv en enero de 2026. Rusia lanzó su arma más aterradora y estaba vacía. Piénsalo así, es como si alguien irrumpiera en tu casa a las 4 de la mañana, te apuntara con una pistola al pecho, jalara el gatillo y en ese momento descubrieras que el arma estaba descargada. El mensaje no era matarte, el mensaje era demostrarte que puede entrar cuando quiera y apuntarte cuando quiera, el resto lo deja a tu imaginación. Mientras el Oreshnik golpeaba Vila Tserkva con su carga inerte, los 51 drones y los 35 misiles que Ucrania no interceptó seguían haciendo su trabajo sobre Kiev. Un edificio de 5 pisos en el distrito Shevchenko recibe impacto directo y se incendia. Un centro comercial arde. La sede del Servicio Postal Nacional queda dañada a 200 metros de la Plaza de la Independencia. Escuelas, almacenes, una gasolinera, daños reportados en cada distrito de la ciudad. Lo que pasó por encima de la defensa aérea ucraniana esa noche no fue un fallo del sistema, fue aritmética. No hay presupuesto de interceptores que cubra 690 objetivos simultáneos cuando la mitad viajan a velocidades que los sistemas de defensa aérea apenas pueden seguir con los ojos. Zelensky lo escribió esa mañana sin adornos. Exigió consecuencias para Rusia. Lo que no dijo es que 2 noches antes Ucrania había golpeado Sheshkaris, Grushovaya, Balka, la Admiralesen y el Project 1239, y que Rusia había respondido con 690 amenazas aéreas, 4 tipos de misiles distintos y su arma más aterradora cargada con bloques de concreto. Porque esto no fue una batalla, fue un mensaje. Ucrania atacó la caja registradora de la guerra y Rusia respondió vaciando el catálogo completo sobre Kiev para demostrar que puede, que tiene los sistemas, que tiene el alcance, que tiene el Oreshnik
y que la próxima vez que lo lance desde Kapustin Yar, nadie en el mundo va a saber qué lleva dentro hasta que ya sea demasiado tarde para importar. El reloj ya está corriendo. Cambio y fuera.